México subordinado. La subordinación en la etapa neoliberal. Quinta parte. Carlos Salinas de Gortari, 1988-1994. El salinato. Sección 17. Esta es una obra del maestro Héctor Alejandro Mora Gallardo. Un tratado ejemplarmente pro-imperialista. El supuesto del acuerdo de libre comercio se plantea como la vía para el desarrollo, ahondando en la pretensión de modernizar a México, reformateando una añeja cantaleta que la administración salinista, presionada como estaba por la norteamericana de Bush, se disponía a realizar. No estaban para saber que la modernización de México y el supuesto desarrollo hacia el primer mundo son propósitos falaces bajo el orden internacional establecido por el dominio mundial capitalista desde los inicios de la era moderna. El publirelacionismo con métodos de la mercadotecnia electrónica fueron los medios empleados para promover el Tratado de Libre Comercio, TLC, a la manera de los gobiernos pantalla de fin de milenio, que crean con la mercadotecnia una ficción de ir hacia el desarrollo y estar mejor que antaño. Para convencer al empresariado norteamericano, los de la administración salinista consideraron indispensable venderles la imagen de un México diferente, ya no atado a las formas provenientes de la revolución nacionalista, por lo que la Secretaría de Comercio contrata a una agencia de publicidad estadounidense por $3 millones, encargándole promocionar la imagen de un México aperturista, en procura de que las instancias decisivas estadounidenses se hicieran de una opinión positiva, garante de aceptación del tratado, pensando a la manera norteamericana, denotando ya su integración a la manera norteamericana de hacer las cosas. No pudieron tener mejor tino que elegir a Kissinger Associates, empresa contratada para asesorar al gobierno sobre el Tratado de Libre Comercio, lo que en específico debió de servir para que el propio Henry le transmitiera muy valiosos consejos a Carlos sobre cómo hacerlo bien. Sí, cómo hacer bien un tratado ejemplar en cuanto a apertura entreguista en favor del gran capital, preferentemente norteamericano, pero copiado por la plutocracia espejo mexicana. Gran cosa, el más connotado alfil del imperialismo en las últimas décadas, fiel servidor y operador de las acciones imperialistas más aberrantes, dándole consejos al alfil de México empeñado en favorecer de manera irrestricta al gran capital de allá y procreando el suyo acá. Hipótesis de por medio de que el gobierno de Bush presionó en específico a Carlos Salinas de Gortari para que aceptara el Tratado de Libre Comercio, en concordancia con un eje de presión imperialista: deuda, corrupción, narcotráfico, en lo que pudo ser un chantaje ejercido en contra de un presidente con un expediente fichado, en la presunción de que Salinas y su familia estaban involucrados en actividades ilícitas relacionadas con el narcotráfico, detectadas por los servicios de espionaje norteamericanos. Y si la CIA promueve el narcoconsumo, a su vez lo emplea de garlito para que funcionarios prominentes latinoamericanos se comprometan en el negocio ilícito, resultando así fácilmente influenciables. En la comprensión de John Saxe Fernández, si Salinas en un principio afirmó que la asimetría entre las dos economías no hacía propicio el establecer ese tipo de convenio, se denota que pasa a cambiar de opinión repentinamente. Según Jack Sweeney, de la Fundación Heritage, Bush logró convencer a Salinas de aceptar los términos estadounidenses del Tratado de Libre Comercio con América del Norte con base en el chantaje derivado de informes generados por el aparato de inteligencia de Estados Unidos en México sobre la corrupción oficial y la penetración del narcotráfico en las altas esferas políticas. Bush sabía que las vulnerabilidades de Salinas en ese renglón eran notables. A cambio del Tratado de Libre Comercio, Bush ofreció permitirle seguir siendo presidente por medio de una narcoamnistía, chantaje en el cual los imperialistas de Washington debieron de tener una participación de iniciativa, siendo los causantes de la intensificación del narcotráfico que de México transita a su país para satisfacer el mercado más grande de adictos.
Dicho sea por el mismo autor gringo referido, Sweeney, el narcotráfico que penetró a niveles nunca vistos en la economía política mexicana en el sexenio de Carlos Salinas de Gortari fue posible gracias a la complicidad del gobierno republicano que buscaba sacar adelante el Tratado de Libre Comercio. Un empujoncito a concertar lo que las causas de fuerza mayor capitalistas sobredeterminan. De cierto que ya por educación, convicción y conveniencia, Salinas venía encarrerado de ese sentido, netamente proclive a la apertura considerada un proyecto toral de su política neoliberal. Lo otro es un empujoncito para darle ánimos y lo realizase con toda convicción, a sabiendas de que la corrupción en México no es nueva. Lo nuevo es cómo, con el programa de privatizaciones, el gobierno de Salinas amplió las oportunidades de corrupción a proporciones inimaginables y realizó las transferencias de riqueza más grandes en la historia del país. Dicho esto por el ex coordinador de asesores del Comité de Relaciones Exteriores del Senado de Estados Unidos, un tal Jack Bloom, que el Tratado de Libre Comercio es básicamente una política concebida en Washington para imponer los intereses del gran capitalista monopolista, representando un cambio en la geopolítica llevada a cabo por el gobierno mexicano, desprendiéndose de Centro y Sudamérica para incorporarse a la Norteamérica dominada por los Estados Unidos. Dicen, aprovechando nuestra vecindad con el mercado más grande del mundo. Adiós soberanía, proteccionismo, respecto a los sectores estratégicos. El economista posgraduado de Harvard se había aprendido la lección de que la economía mixta había fracasado de manera rotunda y definitiva y el Estado benefactor no funcionaba, por lo que la nacionalización de la banca fue el último episodio que comprobaba que las políticas de corte nacionalista no servían para superar los problemas, tal y como el mal funcionamiento de la banca nacionalizada lo venía a comprobar, sin mencionar lo mal empleada que estuvo desde 1983. Faltaría añadir. Por lo que la apertura librecambista neoliberal se hacía indispensable, máxime si se promocionaba como la política económica que llevaba, ahora sí, a conseguir el desarrollo. México entraba en ruta a ser un país de primer mundo. Y en primera persona Salinas se presentaba como el prócer de la modernización. Decidí iniciar un proceso de privatización, decidí tomar este paso, refiriéndose al acuerdo con Estados Unidos, antes de lo que muchos esperaban. Otra de las sorpresitas de su sexenio, ¿lo apresuraría el empujoncito? El Tratado de Libre Comercio por dentro, o mejor, para dentro, se vende a la opinión pública en un principio aduciendo respetar la soberanía y a los sectores estratégicos de la economía nacional consagrados en la Constitución. El truco radicará en ir considerando no estratégicos a rubros, sectores y empresas que como tales estaban así considerados de manera constitucional. Pero ante los empresarios mexicanos se oferta el trabajo con un cariz que sí denota su sino, pretextándose dos supuestos beneficios que conllevaría su aplicación, procediéndose a privatizar a más no poder y gestando la apertura a la inversión extranjera. Solapadamente, la apertura se irá dando, no pudiendo hacerlo de manera franca con el caso de Pemex y la Comisión Federal de Electricidad, de manera tal que la estrategia para ir efectuando una privatización de facto, pero disimulada, se realizaría por medio de la subdivisión de Pemex y de la no consideración como prioritaria de la industria petroquímica, en un principio. El Acuerdo de Libre Comercio de América del Norte se considera la ruta inminente e inequívoca al desarrollo, el fomento al empleo en los tres países involucrados, la reducción de la migración de trabajadores mexicanos hacia el norte, gracias a una mayor inversión de empresarios estadounidenses, trabajadores mexicanos que en su México del futuro tendrán trabajo en territorio nacional, dándole Salinas la bienvenida a la inversión estadounidense, porque significa mayor creación de empleos, pero también porque le demostrará al pueblo mexicano que la apertura de la economía, su desregulación, el estímulo de la inversión extranjera, la privatización de empresas paraestatales, en realidad significan un mejor nivel de vida. Y para cerrar con broche de oro, el anuncio de tiempos mejores, la inauguración de la era moderna en México,
Un Salinas exultante invitaba al presidente del Citibank a financiar la reconstrucción industrial mexicana y ya no la deuda. Y vénganos su reino, Tratado de Libre Comercio. Bienvenidos a la nueva era de la amistad entre México y Estados Unidos. Demasiado bueno para ser real. Las apariencias engañan. La asimetría entre plantas industriales, sectores comerciales y de servicios son demasiado amplias. Se llamaba a los productores nacionales a competir desprotegidos, pues el Estado liberaloide retiraba las ayudas y subsidios a la productividad, cumpliendo muy cabalmente con las disposiciones fondomonetaristas. El problema radicaba en que se abría el país sin obtener la reciprocidad de la contraparte. El libre mercado se efectivizaba de norte a sur, pero el norte, de por sí más productivo, se protegía en los rubros en donde podía verse desfavorecido. La asimetría funcionaba a favor de un intercambio desequilibrado que pasaba a quedar desregulado. Simple y sencillamente, México, la más débil industria de Norteamérica, se desprotegía, convirtiéndose en exportador a modo de complemento maquilador de lo que el mercado norteamericano requiere, e importador de los excedentes de la producción de nuestros vecinos del norte, quienes muy bien intencionados se disponían a invertir en el sur de Norteamérica, explotando mano de obra barata y recursos naturales concedidos en la apertura. Nada que ver con el auténtico desarrollo ni con propiciar mejoras económicas para la mayoría de los mexicanos.